Dios tiene control. Los roles están cambiados, aún en nuestra familia. Muchas veces están tan cambiados los roles que el hombre hace el papel de la mujer y la mujer hace el papel del hombre. Papi, quiero ir al cine. Dile a tu mamá. Papi, ¿me das el permiso para...? Dile a tu mamá. Necesito dinero. Dile a tu mamá. Eso es el mundo de hoy día, donde todo está en problemas. Cuando el papá se hace cargo de todo en la casa, los roles comienzan a caminar y el GPS de la casa, el guía de la casa, es el sacerdote que Dios colocó en ese lugar para guiar. Porque el hombre es la autoridad, mas la mujer es la ayuda idónea, pero no solamente ayuda, es la influencia. Fíjate que es interesante, porque los hijos son muchas veces lo que la influencia hace. Tremendo, ¿verdad? La responsabilidad de ellas. Por eso cuando los roles se cambian en la familia, todo entra sin GPS. Todo está mal. Todo está distorsionado. Hoy tenemos que entender este principio para ordenar nuestra casa, porque cuando nos ordenamos bien, todo comienza a caminar bien. Yo quiero ir a la historia en Jueces capítulo 9. Nos narra una historia interesante, muy importante, y es la historia que les hablaba la vez pasada del pueblo de Israel. Fue una época espectacular, Josué guió y demás, pero vino una historia en el pueblo de Israel donde todo cambió. Josué pasó al mando, pero no lo pasó con un mismo liderazgo. Y el pueblo, cuando fueron repartidas las tribus, las tierras, y cada uno cogió para su tierra, no es que Josué no entregó a un mando de todas las tierras. Él entregó mando a cada tribu, a cada lugar y a cada tierra para que la comenzaran a explotar, a trabajar y a reinar. Pero no como reyes. Fue la época de los jueces. Y hay muchas historias de ellos muy interesantes que Dios nos narra en ese libro tan interesante que nos dejó. Pero hubo uno que me llamó mucho la atención, el de Gedeón. En el momento que era nombrado rey su hermano, cuando Gedeón muere, el problema de Gedeón era que él quiso trabajar o adquirir los frutos de la tierra, ¿verdad? Pero no entendió bien todas las cosas que Dios quería hacer en él, ¿verdad? Y él se dedicó más a disfrutar del fruto de hacer las cosas que Dios quería hacer para su pueblo. Y el hombre se volvió un poquito mujeriego. Aquí no los hay, gloria a Dios, ¿verdad? Se volvió tan mujeriego que tuvo 70 hijos. Eso es un número alto. El vecino de una casa por allá donde yo vivía en Colombia tenía 90. Se lo pasó. Déjame decirte algo, Gedeón, con 70 hijos, muchos ni los conocía. ¿Cuántos de nosotros o ese tipo de personas que tienen tantos hijos, muchas veces le preguntan por los hijos y ni los conocen, ni saben su nombre, porque son sementales simplemente? Pero hasta ahí. No son padres. Si uno cuesta trabajo, 2 bastante, 3, imagínate 70 como padre criado. Bien fuerte, ¿verdad? Y bien difícil. Este varón no podía controlar todo eso y aún tuvo un hijo con una de las criadas. Esa criada me llama la atención porque de ese hijo salió una historia muy interesante. Vamos a oír la historia para que la puedan entender. Es un poquito larga. Dice Jueces capítulo 9 versos 7 al 21. Desde el 7 dice: oídme,
varones de Siquem, y así os diga Dios, fueron una vez los árboles a elegir al rey. Déjame decirte para que puedan entender esta palabra. Hubo uno de los hijos de Gedeón que no fue asesinado por este hombre, porque este hombre lo que pasó fue que quería ser rey, contrató a unos hombres, primero en el pueblo donde él estaba, y este pueblo le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas el rey. Él se autoproclamó rey. Y estándose en esa forma, él contrató hombres, y esos hombres comenzaron a asesinar a sus hermanos. Imagínate lo que es la codicia, hasta dónde llega. Lo que es la ambición, hasta dónde llega. Aún matar a tu hermano. Muchos de nosotros no nos importa el hermano, la mamá, nadie, cuando tenemos este tipo de ambición. Y este fue este hombre. Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir al rey sobre sí, y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Al olivo. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el que se unge, con el cual mi honra es para Dios, y los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Fíjate que el olivo fue tremendo. Él no era bobo. Él no iba a dejar lo que Dios, los regalos que Dios le había entregado para ir a reinar entre los árboles. Él no iba a dejar lo que Dios le entregó por algo de hombre. Porque cada uno de nosotros, Dios nos regaló dones especiales puestos para el servicio de Él. Y muchas veces los ponemos para el servicio de Satanás. ¿Lo entiendes? Mas el olivo respondió, dijo, ahora, y dijeron entonces a los árboles de la higuera, mira esto, anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles. Dios te entregó tantas virtudes y dones especiales. Entonces, ¿por qué si Dios te entregó estos dones vas a hacer lo contrario? Cuando Dios te dice, como la higuera, yo soy dulzura. Me llama la atención que le dijeron a los árboles de la vid, pues ven tú reina sobre nosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. ¿Estás entendiendo el mensaje? ¿Estás entendiendo lo que le dijo este varón que se pudo salvar? Él estaba hablando con un corazón lleno del Señor, porque era una profecía que estaba lanzando sobre ese varón que quería coger poder donde no lo habían llamado. Cuando tú quieres coger lo que Dios no te ha llamado, cuando tú quieres coger algo que Dios no te ha dicho, vienen problemas en tu vida. Y la zarza respondió a los árboles, me eliges por rey sobre vosotros, venid, abrigo bajo la sombra mía. Wow, eso me llama la atención porque yo oigo mucho el Salmo 91, bajo la sombra del omnipotente, que nos puede dar verdadera sombra para guiarnos y para protegernos. La zarza es un árbol pequeño. ¿Cómo va a dar sombra? No era el escogido. Sin embargo, ese pueblo estaba eligiendo a alguien que no era el escogido. Y continúa así. Y si no salgo fuera de la zarza, y te devolveré a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad, con integridad habéis procedido a ser el rey de Abimelech, porque el hombre se llamaba Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam, que es el nombre de Gedeón, es el mismo Jeroboam, y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos,
¿por qué mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro de los para librarlos de la mano del mediano? Y vosotros os habéis levantado hoy en contra de la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, y 70 varones sobre una misma piedra habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Amilec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro su hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech. Gózalo, gózalo, disfrútalo. ¿No? Al final nos vemos. Y si no fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y la casa de Milo, y fuego salga de Siquem a la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam, y huyó y se fue al Bir, y allí se estuvo por medio de Abimelech su hermano. Fíjate qué interesante esta palabra. Es un pedacito nada más, y tiene tanta connotación, mi hermano. El pueblo eligió al que no era. El pueblo eligió al que quería ser un impostor. ¿Por qué? Y ahí viene el primer punto. Porque no existen espacios vacíos. Si tú dejas un espacio vacío, alguien tiene que ocuparlo. Sea puesto por Satanás o sea puesto por Dios. Y aquí es donde venimos a entender qué es lo que Dios quiere hacer contigo, cómo Dios nos guía para poder tomar determinaciones que impacte la vida de nuestra generación, de nuestra vida. Si continuamos esta historia, nos damos cuenta que la profecía se cumplió. Esto es un poquito complicado de entender, pero lo cierto es que el haber árboles, al gobernar sobre los demás árboles, terminaron pidiéndole a la zarza que gobernase. ¿Cuántos de nosotros y en cuántos gobiernos hoy día le han pedido a una zarza que gobierne? ¿Quién fue el que elige un presidente? ¿Quién es el que elige un gobernante? El pueblo de Dios. Pero tenemos que saber entender, pedirle a Dios, no a las propagandas amarillistas o demás. Tenemos que saber pedirle a Dios que nos dé claridad en nuestra mente para poder saber quién va a ser nuestro líder, quién va a ser nuestro guía, quién va a ser nuestro pastor, quién va a ser el que guíe nuestras vidas, aún gubernamentalmente también. Por eso tú ves pueblos que hoy sufren miseria, sufren nada más porque un gobernante que no era el que estaba llamado a estar ahí, está porque es una zarza dando sombra donde no la tiene. Los espacios vacíos tenemos que entender que los va a ocupar. Si tú no lo toma Satanás por ti. Hubo un momento en que la razón, en la época de la Revolución Francesa, y salió el cuento de la razón. Si tú tienes la razón, esa es tu razón. Si yo la tengo, esa es mi razón. Y la razón era el Dios. En esa época endiosaron tanto a la razón que en la catedral de Notre Dame, los que han estado en París o han disfrutado de esa área, se escogió y se hizo un culto a la diosa razón. ¿Cómo me parece? Y eso siguió y siguió. Como ahora hoy día ya no es la razón, porque se dieron cuenta que la razón perdió. Cuando otras escuelas de pensamiento decían de otra manera las cosas, y entonces había conflicto de pensamiento filosófico. Y ahí vienen los problemas, porque tú piensas de esa manera y yo pienso de esta. Pero ¿dónde está Dios en esta ecuación? No estaba Dios, porque Dios estaba muy lejos de ella. Y esta es la historia. Hasta que hoy día cambiaron la razón. Todavía no quieren al Dios que tú y yo tenemos. Y ahora lo cambiaron por lo que sentimos. Es que yo siento eso y punto.
pero ese hombre no te conviene, no te das cuenta que es un narcotraficante, no te das cuenta que es un drogadicto, no te das cuenta que mami, papi, pero yo lo amo. Pero es que no te conviene, hija. Vamos a ver el pastor. Es un sinvergüenza. No le conviene. Sin embargo, yo lo amo. Es lo que siento y punto. Eso es lo de ahora. Lo que yo siento y punto. Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está todo? Cuando los mismos gobiernos, les decía ahorita, ahora, bajo una zarza andando, que son los que están ahorita mismo en gobiernos importantes, aprueban leyes que ahora, interesantemente, hay 2 mujeres como figura paternal y maternal en una casa, y eso está aprobado. Y está aprobado. Entonces, ¿dónde el hijo va a ir a buscar la presencia de un varón que le pueda hablar y decirle? Porque déjame decirte algo, le decía a mi esposa en estos días, en la familia el hombre y la mujer son 2 líneas, como esta que está aquí y como esta que está aquí, para que sepan, son 2 líneas paralelas que no se encuentran nunca. Ay, papá, me estoy metiendo en problemas. No se van a encontrar porque el varón piensa diferente a la mujer. Pero cuando tienen un guía, cuando tienen a un norte y no están de un lado para otro, esas líneas se encuentran en un solo lugar y se llama Cristo de la Amén. Cristo que nos guía, Jesús que nos dejó al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder guiarnos como deben ser.